Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 69 de la Teleclínica Ecopediatría Crecimiento Talla Baja. Este es un programa de atención médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes, dedicado a tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. En el día de hoy vamos a analizar y discutir un caso clínico que nos guía a considerar diversos aspectos sobre atresia de esófago. Esta es una malformación congénita cuya expectativa de vida ha mejorado significativamente en las últimas décadas gracias a los avances de la cirugía pediátrica y a los cuidados intensivos. Sin embargo, esa expectativa de vida y la calidad de vida pueden verse afectados por varios factores que tendremos oportunidad de analizar y discutir con nuestros invitados de hoy. El caso clínico proviene del Hospital Dr. Domingo Luciani, presentado por la doctora Génesis Rebeca Mendoza, residente del curso asistencial de especialización en cirugía pediátrica del Hospital Dr. Domingo Luciani. Y para analizar y discutir el caso, hemos invitado a distinguidos profesionales expertos en el tema, quienes igualmente estarán muy atentos y dispuestos a responder sus preguntas a través del canal de YouTube de SOS Telemedicina. Se trata de la doctora Brenda Hutton, médico cirujano, especialista en cirugía pediátrica y más específicamente en cirugía neonatal, profesora de la Cátedra de Pediatría y Puericultura de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela y quien además será la encargada de la didáctica de esta sesión. El doctor Hugo González, médico cirujano, especialista en cirugía pediátrica, profesor del curso asistencial de especialización en cirugía pediátrica del Hospital Dr. Domingo Luciani. El doctor Juan Félix García, médico pediatra, especialista en infectología pediátrica, profesor del programa de especialización en infectología pediátrica de la Universidad Central de Venezuela, con sede en el Hospital JM de Los Ríos. Y el doctor Johnny Marante, este es un asiduo invitado nuestro, pediatra y especialista en nutriología infantil, profesor del programa de especialización en pediatría y puericultura de la Universidad Central de Venezuela, con sede en el Hospital Pediátrico Dr. Elías Torres. Como siempre, queremos recordar que esta transmisión se está grabando, de manera que a más tardar en los próximos 3 días será colocada en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. Deseamos invitar a los asistentes a realizar sus preguntas por el canal de YouTube de SOS Telemedicina después de la presentación del caso clínico. Dejamos pues en el uso de la palabra a la doctora Génesis Rebeca Mendoza, quien de una vez debe colocar su diapositiva para la presentación del caso clínico. Adelante, doctora Génesis. El caso clínico a continuación, atresia de esófago, iniciando con los datos del paciente para guardar su identidad. Paciente de nombre ER con la edad de 6 días de vida, sexo femenino, lugar y fecha de nacimiento, estado portuguesa, el 23 de octubre del presente año. La fecha de ingreso a nuestro centro hospitalario, el servicio de neonatología, fue el 29 de octubre del 2024, con motivo de consulta, imposibilidad para deglutir y salivación excesiva. La historia de enfermedad actual, un recién nacido femenino de 6 días de vida, natural y procedente del estado portuguesa, producto de madre de 26 años de edad, quien refiere inicio de enfermedad actual caracterizado por cialorrea y disfagia, por lo que es llevado al centro asistencial cercano a su domicilio. El paciente es valorado e ingresado. Posteriormente, al 5.º día de vida e ingreso en el hospital cercano a su domicilio, es referido a nuestro centro para estudio y valoración. Posterior al ingreso al servicio de neonatología, se discutió el caso con especialistas y se decidió su ingreso con el diagnóstico de una atresia de esófago. En cuanto a los antecedentes personales, un recién nacido femenino, producto de parto eutóxico simple a las 38 semanas sin complicación, con un peso al nacer de 2 kilos 820 gramos, una talla al nacer de 51 centímetros. En cuanto a los antecedentes familiares, hay una consanguinidad grado 4,
Una madre de 26 años aparentemente sana, padre de 33 años aparentemente sana. En cuanto a los antecedentes prenatales, gestas 3, partos 2, aborto 1. El examen físico de ingreso al servicio de neonatología, ella ingresó con unos signos vitales, con una frecuencia cardíaca de 157 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones minutos, una temperatura de 37.5 grados centígrados, saturación de oxígeno 98%, aire ambiente, el peso 2 kilos 830 gramos y una talla de 51 centímetros. En cuanto al el examen físico general, se evaluó recién nacido femenino en buenas condiciones generales, piel ictericia, grado 4 de 5, normotémica hidratada con turgor y elasticidad conservada, un llene capilar menor a 2 segundos, cuello centrado móvil, no se palpa ganglios, una tráquea centrada, el tórax simétrico expansible, los ruidos respiratorios presentes en ambos emitoras sin agregados, ruidos cardíacos rítmicos presentes simétricos, si no se oculta galopa. En cuanto al abdomen, tenía un perímetro abdominal para el ingreso de 31 centímetros, levemente distendido, ruidos hidroaéreos presentes que no impresionaba dolor a la palpación, los genitales con un fenotipo femenino de buena configuración, extremidades simétricas, eutróficas, móviles sin edema. Neurológico, vigil, con reflejo positivo, acorde edad. En cuanto ingresa al servicio de neonatología, los diagnósticos fueron recién nacido a término femenino de 6 días de vida, sepsis neonatal precoz. Este diagnóstico se le colocó a la paciente en vista de que como la mamá había presentado una infección del tracto urinario en el último trimestre del embarazo no controlado, la atresia de esófago en estudio y la ictericia neonatal multifactorial. El plan de trabajo con la paciente de ingreso era mantenerla en dieta absoluta, una sonda orogástrica con aspiración, la hidratación polielectrolítica, antibiótico terapia, el perfil CEP infeccioso y las valoraciones multidisciplinarias, en este caso por el servicio de cardiología y por nuestro servicio. Es interconsultada con el servicio de cirugía pediátrica el día 30 del mes de octubre del presente año, el cual se realiza estudio de esofagograma. Más adelante le muestro el estudio corroborando el diagnóstico de atresia esofágica tipo 3. El día 31 ingresa la paciente a la terapia neonatal recibiendo oxígeno con un fluido a 0,50% por canon nasal, indicación por el servicio de neonatología. El 1 de noviembre es valorada por el servicio de cardiopediatría, concluyendo que hay un corazón sano, el cual no contraindica para acto quirúrgico. El día 2 de noviembre del presente año es llevada a mesa operatoria por el servicio de cirugía pediátrica. Posterior a la discusión, se planifica una toracotomía posterolateral derecha para una anastomosis término-terminal posterior. De esta intervención, la paciente ingresa a la terapia neonatal. En cuanto a los hallazgos quirúrgicos, se evidenció que el esófago distal tenía una fístula de aproximadamente 4 milímetros ubicada a nivel de la cuarta vértebra torácica, con un cabo proximal con un fondo ciego sin fístula ubicada a nivel de la segunda vértebra torácica, resto sin alteración. La paciente egresa con el postoperatorio inmediato de una atresia esofágica tipo 3 con anastomosis término-terminal más toracotomía mínima derecha extrapleural. Como podemos ver en la siguiente lámina, estamos viendo una rayos X de tórax con una proyección AP donde podemos evidenciar el fondo del esófago, el fondo ciego, ubicada en la segunda vértebra torácica y una distensión de lo que es la cámara gástrica. Nosotros este estudio lo realizamos introduciendo una sonda orogástrica con un poco de contraste hidrosoluble y este nos va a pintar el fondo ciego para poder deducir en qué nivel está la porción ciega. El día 7 de noviembre se interconsultó por el servicio de cirugía plástica. Se interconsulta con este servicio posterior a que había unas lesiones de tipo quemadura tipo 1, peritubo y alrededor de lo que era la incisión quirúrgica había equimosis. Nosotros interconsultamos con el servicio de cirugía plástica, quienes nos responden que no había criterios porque había un fondo
un foco de infección y debía ser manejado por nuestro servicio. A su vez, también interconsultamos con el servicio de infectología, quien sugiere la rotación de antibiótico-terapia. El 8 de noviembre se evidencia la cicatriz quirúrgica con bordes afrontados y tenía un gasto complejo en columna del pleurobat, aproximadamente 8 centímetros. Era una secreción saliva, netamente, más cambios de coloración en el tórax posterior. El día 9 se constata gasto complejo, saliva peritubo y lesión ulcerosa grado 2 con una extensión del 10%. Nuevamente se interconsulta con el servicio de infectología y cirugía plástica y le asociamos el diagnóstico de fascitis necrotizante. El 18 de noviembre lleva a mesoperatoria. La indicación era una cefagostomía y gastrostomía y los hallazgos operatorios pertinentes era una deshicencia total de la anastomosis esofágica. Vemos en la primera foto la imagen del 5 de noviembre, donde se visualiza el tubo en tórax posterior inferior a la cicatriz quirúrgica, evidenciando que la lesión que está debajo del tubo impresionaba una quemadura y la equimosis en lo que era la incisión quirúrgica. El día 6 vemos una lesión costrosa. Cuando interconsultamos con cirugía plástica, valoran la paciente y concluyen de que la paciente debía ser manejada por nuestro servicio en vista de que había un foco de infección. El día 7 vemos que peritubo había el gasto complejo, que es la saliva, que impresionó que había una dehiscencia de esta anastomosis. Se discutió casos con los adjuntos del servicio, se llevó a cabo para la indicación, se planteó la indicación de volver a llevar a la paciente a mesa operatoria para una exploración y realizar la cefagostomía más la gastrostomía. La paciente hemodinámicamente estuvo inestable en estos tiempos con las plaquetas en 10. Nosotros en reiteradas visitas a la neonatología para las valoraciones, indicamos que se compensara la paciente para poder llevarla a mesa operatoria. Sin embargo, nosotros empezamos a hacer las curas con parche, en este caso Dermagram. La paciente en todo momento tuvo una succión continua orogástrica. La imagen del 11 de noviembre vemos que había unos bordes irregulares y el fondo estaba limpio. En la parte de arriba visualizamos que está en el resto del parche. El día 18, cuando se lleva a mesoperatoria, es la tercera imagen que está a la derecha. Es la foto que se tomó ya en mesoperatoria para la toracotomía y la derivación del esófago proximal. La paciente empeora y el día 24 de noviembre fallece a las 8 de la mañana. Los diagnósticos post-morte dictados por el servicio de neonatología: shock séptico, sepsis neonatal precoz, el postoperatorio inmediato, una cefagostomía, más gastrostomía por dehiscencia de anastomosis esofágica, más toracotomía extrapleural, una fascitis necrotizante en tórax posterior y la atresia esofágica tipo 3. En cuanto al resumen del laboratorio, podemos ver en la primera columna, mano izquierda, que ella ingresa con una hemoglobina de 13 gramos, hematocrito de 39 y unas plaquetas en 187. Se le hizo todo el preoperatorio que para el ingreso estaba dentro de parámetros normales. Sin embargo, en la secuencia de estudios hubo un descenso de la hemoglobina del hematocrito de las plaquetas de 40. El día 9 de noviembre estaban las plaquetas en 11.000, se mantuvieron en 11.000 hasta el día 12 de noviembre. Ella recibió 3 concentrados plaquetarios, llevando las plaquetas a 48.000. Luego el día 17 las tenía en 89 y posterior en 51. En cuanto a los leucocitos, ella tenía unos leucocitos de 3.200, luego iban en ascenso y se mantuvieron. De verdad, no hubo ninguna alteración con los leucocitos. Con los electrolitos, cloro, potasio y sodio, sí hubo un descenso, sobre todo del cloro, y se mantuvo lo que era el potasio y el sodio.
En cuanto a la glicemia, ella ingresa con una glicemia en 120 miligramos sobre decilitro, que para los controles, que fue el día 4 y el día 21, que fue su último control, tuvo una glicemia de 92 gramos sobre decilitro. La urea creatinina sí se mantuvo elevada, una urea en 74, y se mantuvo su último control, que fue el día 21 de noviembre, en 72 miligramos sobre decilitro. En cuanto a los tiempos, ella ingresó con tiempo PT 1:90 segundos, PTT más 6 segundos, que posteriormente esto también se fue alterando. Un uroanálisis que ingresa con bilirrubinas trazas, por eso el diagnóstico de una ictericia multifactorial. Se indicó hemocultivo, se indicó cultivo de secreción, pero en este caso, los familiares no pudieron procesarla por no contar con recursos económicos. Los tratamientos recibidos, ella ingresa el día 29, como había comentado, ella le colocaron ampicilina, para lo cual duró 5 días, 5 días con cefotaxima, luego rota vancomicina meropenem, posterior que lo ve el servicio de infectología, le agrega, le asocia el colistin, caspofungina y clindamicina, para lo cual colistin recibió 10 días de antibiótico, caspofungina 17 y clindamicina 13 días. En cuanto a los hemoderivados, recibió 8 concentrados globular, 10 concentrados plaquetarios y plasma fresco congelado recibió 1 el día de la primera intervención. La paciente duró 10 días en la terapia con una intubación, con un modo ventilatorio, una ventilación mandatoria intermitente sincronizada, para lo cual recibió ansiolíticos y vasopresores, dobutamina 8 días, dopamina 12 días y fenobarbital recibió 5 días. Nosotros como grupo de residentes nos hicimos varias preguntas y la cual aquí están expuestas. Se lo vamos a dar al panel del control para que nos ayude a responder estas preguntas. Gracias. Esto fue todo el caso clínico. Muchas gracias, Génesis. Muy completo tu explicación. Sin embargo, me imagino que el panel tiene algunas preguntas que hacer. Bueno, buenos días, Génesis, gracias por la presentación. Yo solo tengo una pregunta que me llamó la atención, que no hablaste nada de la alimentación de esta niñita. Estuvo 6 días de hecho creo que hasta aumentó de peso, porque nació con 2.700 y llegó con 2.800. Y la alimentación de ese niño esos 6 días, ¿qué recibió en casa? Me llama la atención que nació como con 2.700 y llegó como con más peso en vez de menos. Sí, doctor. La paciente nació en el estado portuguesa. Posterior al nacimiento, ella es egresada al día siguiente. Ella es egresada al día siguiente. La mamá refiere que ella tuvo una evacuación efectiva y es egresada. Sucede que al segundo día del nacimiento, ella refiere que la paciente comenzó a buchar. Ella le daba lactancia materna y buchaba. Es cuando la lleva al centro donde nace la niña y le ingresan con una infección respiratoria. Sin embargo, ella lo que mantuvo fue la lactancia materna, hidrataciones, y la cubrieron con antibióticos que no estuvo reportado en la referencia de la paciente. La paciente, sí, doctor, nació con ese peso, pero cuando nosotros la recibimos y la pesa el servicio de neonatología, tenía unos gramos de más. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cuáles consideran ustedes que son, tú hiciste una pregunta y yo quisiera que tú me dijeras cuáles son los riesgos que tenía esta niña desde un comienzo? O sea, ¿qué es importante, qué riesgos tenía ella para que la evolución no haya sido satisfactoria? Doctor, primero que nada, está la parte de que ingresa a una terapia. Están los factores que predisponen a que este tipo de infecciones se lleven a cabo y es la parte nosocomial,
que ingresamos a la niña en el quirófano de la emergencia, porque se planificó como una emergencia, ingresando a un quirófano que es compartido, no es un quirófano propiamente para pediátricos. Posterior a esto, también la parte de los cuidados, todo este tipo de cosas que llevan a cabo a que no haya una evolución tórpida, y es la parte nosocomial. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Rafael? No, no. Yo quería hacer una pregunta, Génesis. Tú dices que lo ingresaron con una sepsis neonatal precoz. ¿Qué exámenes le hicieron ustedes en el momento? ¿Le hicieron una radiografía de tórax? Para empezar. De ingreso se le realizó todos los exámenes de laboratorios el día 30 ¿Le y hicieron una radiografía de tórax? la rayos X de tórax con el estudio, el esofagograma. No, yo digo en el momento de ingresos. Sí, doctor, se le hizo también la rayos X de tórax y abdomen al momento del ingreso, mucho antes del estudio, donde se descartó que haya una infección asociada a la parte respiratoria. Me llama mucho la atención que este paciente, cuando ustedes lo reciben, tiene 6 días Sí, y le hacen el diagnóstico de una 13 de esófago. Es decir, hay una discontinuidad del esófago. ajá, así es. Venía siendo alimentado con leche materna. Leche materna, el cual no progresaba. Ajá. ¿Por dónde se fue esa leche y a dónde fue? Doctor, Lo menos que uno pudiera pensar, digo, es que tendría algún problema respiratorio. Sin Por- embargo, el examen clínico que ustedes hicieron estaba todo perfectamente bien. sí, Sin embargo, tienen diagnóstico de sepsis neonatal precoz. sí. El ¿Sobre la base de qué datos? Sí, entiendo. El diagnóstico de sexo precoz, el servicio lo asocia ya que la mamá tuvo infección respiratoria en el último trimestre del embarazo. No, por eso le asocian el diagnóstico de sepsis neonatal precoz. En la rayos X de control de ingreso, perdón, no tenía ninguna afectación a nivel respiratorio. Sin embargo, al examen físico tampoco había algo que no impresionara que haya infección respiratoria. La Muy sepsis neonatal precoz lo coloca el servicio es por los antecedentes prenatales. muy bien, muchas gracias. Hugo, doctor Hugo González, este es un niñito que evidentemente tiene un enorme riesgo. Sabemos que los recién nacidos poca saliva tienen en la boca, sin embargo, este niñito el diagnóstico se sospecha por eso. ¿Cómo podemos los pediatras que atendemos al recién nacido hacer el diagnóstico de una 13A para que pueda ser precozmente hacerle su tratamiento? O sea, en este niño, si un niño, un neonato, empieza a salivar, y creo que cuando el niño nace, siempre se le hace la prueba con sondas, pasar una sondita por la boca para ver hasta dónde llega, si llega al estómago, también la parte anal, revisar, porque ha sucedido, en este caso, creo que el diagnóstico no estuvo precoz en el momento del nacimiento y lo egresan a su casa, es alimentado y posiblemente tuvo una broncoaspiración. Casi seguro. Seguramente, porque no hay otra manera de explicar la infección que supuestamente tenía y que se la achacaron a la madre. Y a los 6 días llega para acá, o sea que en ese lapso, y también la misma salida, también la aspira, porque si se le llena la boca de saliva, siempre hay que estar aspirando continuamente ese esófago, porque se acaba casi seco. Y cuando se llena, empieza a revolucionar y pasa para la vía aérea. Ustedes, ¿cuáles son los requerimientos que ustedes necesitan que tenga un niño
una situación compleja como esta para ser intervenido? ¿Qué sería lo mínimo indispensable que le tendríamos que hacer o que garantizar a este niño para que la evolución postoperatoria sea lo mejor posible? Bueno, primero y lo más importante es realizar un diagnóstico precoz. En las primeras 24 horas debe hacerse el diagnóstico. Todo pediatra, toda persona que recibe un recién nacido y que comienza a salivar debe sospechar de que hay un problema. Yo no voy a decir que es una atresia de esófago porque también puede tener dificultad respiratoria por otras causas, pero debe inmediatamente hacer lo que acaba de decir el doctor, colocar una sonda y ver hasta dónde llega y tener la sospecha de que podría tratarse de una atresia de esófago. La segunda cosa es que debe ser manejado en una institución adecuada que cuente con todos los servicios, con una unidad de terapia intensiva neonatal bien equipada, que un equipo que haya manejado anteriormente este tipo de pacientes y que los especialistas circundantes también tengan una idea de cómo y cuáles son las complicaciones que se pueden presentar y saber actuar sobre ello. En este caso, me llama la atención varias cosas, y una de las cosas que es importante, nació en portugués, no le hicieron el diagnóstico y fue a su casa, donde lo tratan y vuelve al hospital, y es cuando ellos empiezan a sospechar de algo. ¿Cómo fue el traslado de Portuguesa a Llanito? Eso es otro elemento importante. No puedes trasladar a un paciente en una ambulancia sin oxígeno, sin aspiración, sin eso, porque en horas él puede desarrollar un problema pulmonar. Y cuando ingresa al hospital del Llanito, va a estar en malas condiciones. Entonces, uno debe ir a un centro de la manera más rápida, la manera más adecuada, y ser recibido en una unidad que esté preparada para ello. Y debe ser valorado, tanto todas las partes que necesitamos, que discutiremos después, y intervenido a la brevedad posible para ir disminuyendo la complicación. Muy bien, muchas gracias. Completa su respuesta. Profesor Juan Félix García, este niñito ingresa entre los diagnósticos una sepsis neonatal precoz. Sí, no vamos a discutir si es precoz o tardía, yo pienso que hay de todo. De cualquier manera, ante un paciente que uno sospecha una sepsis neonatal, ¿cuáles serían los elementos antibióticos de la terapéutica que deberíamos iniciar mientras se hacen los estudios necesarios para corroborar el diagnóstico? Cuando uno recibe a un bebé en el retén, limpias, tienes que limpiar las grelas. Ahí notas que la sonda no pasa. Ves al niño y observas un babeo. Eso es fácil de revisar. Poco tiempo después comienza a ver que el niño vomita, regurgita, no logra pasar contenido. Imagínense que en algunos casos, después que el pediatra limpia, se le deja una pequeña cantidad de solución glucosada 5, ¿verdad? Una pauta piedra. Esa solución la vomita. Entonces, ese diagnóstico tiene que ser de inmediato sospechado y llevar al estudio correspondiente con cirugía. La sepsis neonatal precoz tiene un protocolo. El protocolo son exámenes de laboratorio, que incluyen, por supuesto, la hemoglobina, el hematocrito, el contagio de leucocitos, la proteína C reactiva cuantitativa y una clínica en la que usted ve niño distendido, con quejido, con una coloración de piel grisácea o pálida, y en algunos casos, por supuesto, algún componente neurológico tipo convulsión.
Esa sepsis neonatal temprana es una sepsis en la que tienes que pensar en cocos y bacilos gram negativos, es la flora de la vagina de la madre. Ahí hay toque pulmonar y toque neurológico. Si hay toque pulmonar, tú tienes que iniciar el tratamiento, ya la literatura está llena de esa información, que consiste en una cefalosporina asociada a un macrolítico. Otros equipos trabajan con la cefalosporina y un aminoglucósido, mientras tú vas obteniendo resultados del cultivo y con esos resultados tú vas ajustando la medicación. Creo que el diagnóstico más que de artricia, más que de sepsis temprana, debió ser sepsis en general. Así que creo que el paciente en ese momento estaba más o menos bien entendido. Creo también que la velocidad de cambio de antibiótico-terapia no obedecía a un criterio razonable. Los antibióticos tienen que ser mantenidos a esperar evolución y esperar algún resultado de los parámetros inflamatorios. Cuando el paciente empezó a presentar lesiones en piel, después del postoperatorio, ya se presentaron otras circunstancias que las vamos a conocer ahorita. Sí, posteriormente. Dentro de esos exámenes que se le deben solicitar, especialmente si se trata de un recién nacido, que es un minusválido inmunológico, pues evidentemente deberíamos incluir un hemocultivo, ¿no? Sí, por supuesto. E incluso si las condiciones son como de verdad una serie de signos clínicos que nos demuestren que verdaderamente tiene una sepsis, así como tú lo estás nombrando, la piel grisácea, pálida, poca actividad del niño, algo de quejido respiratorio, etcétera, hasta una función lumbar para ver si, tomando en cuenta pues que la sepsis neonatal con mucha frecuencia incluye lesiones al intestino. Ahora, Juan Félix dijo que a veces se le da un poquito de agua para evaluar la tolerancia oral, ¿no? Un poquito de suero o algo de eso. En un paciente como este que evidentemente es a los 6 días que le hacen el diagnóstico, ¿no? 6 días. Sí. De todas formas, el doctor aclaró que era una práctica vieja el uso de glucosada para tolerancia oral. Todos sabemos que lo que se estima es la apego precoz, lactancia materna inmediatamente después del nacimiento. Ahí ya debe haberse visto que no había paso de lactancia materna del esófago y pudiese haber iniciado la sospecha. Pero la solución glucosada no está ya cumplida. Lactancia materna a libre demanda desde con apego precoz, la primera hora de nacimiento. Lo más importante. Desafortunadamente, este paciente nos dejó un mes después de haberse diagnosticado, intervenido 2 veces, etc. ¿Cómo podemos mejorar, Hugo, la expectativa de vida de un paciente? Es decir, tomando en cuenta lo poco que hemos conversado, ¿cómo podemos mejorar esa expectativa de vida? Es decir, que ustedes hagan su intervención quirúrgica en las mejores condiciones y que existan los elementos necesarios para que puedan hacer las cosas bien. Bueno, primero el diagnóstico precoz, prácticamente el mismo día de que nace el niño, o en las primeras 24 horas, con las medidas simples que hacen los pediatras cuando reciben al niño, en la sonda, la boca, tratar de pasarla hasta el estómago, y posteriormente al tener el diagnóstico, ya planificar la cirugía en un servicio de UTI, donde esté el niño bien atendido y ya preparado con todas las medidas que se utilizaron en el laboratorio, y si necesita transfusiones y todo eso, tenerlo ya listo. Y el quirófano para neonatos tiene que ser un quirófano bastante aseado, bastante limpio, bastante preparado. Pues un quirófano, no un quirófano de emergencia donde mete todas las cirugías de
de adultos, que eso trae consecuencias porque esa es la edad más delicada y el niño es el más débil, ese niño que se va a operar allí. Y a veces se opera, después que operan, drenan un acceso, hacen una amputación, y eso va a traer consecuencias sobre ese niño, porque ahí ese quirófano no está bien preparado en algunos hospitales. Bien, muchas gracias. Una pregunta, vamos a poner que el paciente no haya ocurrido lo que ocurrió, sino que salió hacia adelante. ¿Cuáles son esas cosas que uno debería estar vigilando a largo plazo o cuáles son las complicaciones que se pudieran presentar a largo plazo en estos pacientes? Okay. La complicación más frecuente que vemos es la fuga de la anastomosis. Usualmente esta fuga es pequeña y la podemos detectar porque hay posiblemente un deterioro de las condiciones del paciente, pero básicamente es por la salida de saliva a través del tubo de tórax. Para aquellos que dejamos el tubo de tórax, hay mucha gente actualmente que no está dejando tubo de tórax, pero que sí puede ver que puede estar ocurriendo algo con la misma sintomatología de que comienza a presentar una dificultad respiratoria en niños. Y entonces uno procede rápidamente a hacer una rayos X de tórax y podemos administrar un poco de contraste hidrosoluble para ver dicha fuga. En el 80% de los casos, las fugas son muy pequeñas y estas se van a cerrar espontáneamente en el lapso de unos 5 a 7 días. O sea que lo que hay que hacer es mantener al paciente en dieta absoluta, colocarle su aspiración a nivel de la boca, tratando de prevenir el paso de la saliva a través de el segmento que está fugado y mantener tu sonda de tórax. Cuando en casos como estos, que la fuga es grande, que hay una cantidad exagerada de saliva por el tubo de tórax, eso es usualmente en el 5% de los casos, que va a requerir que entremos a evaluar las condiciones de esa anastomosis. Y dependiendo de eso, si es una cosa pequeña, se puede reparar, o si hay que proceder a algo más exagerado como una esofagotomía, que es abocar el cabo superior del esófago hacia el cuello y cerrar el cabo inferior y en el mismo momento realizar una gastrotomía para alimentación. Queremos saludar igualmente a la doctora Lisbeth Aurenti, que está con sus estudiantes oyéndonos. Saben que la doctora Lisbeth Aurenti es directora de la Escuela de Medicina José María Vargas. Muchas gracias, Lisbeth, por tus comentarios. Una cosa, ¿hay alguna manera de evaluar la mortalidad o la evolución de estos pacientes? ¿Hay alguna escala que se siga para ver si, de acuerdo con las condiciones preoperatorias, etcétera, se tenga una presunción de qué ocurrirá respecto a su evolución? Sí, a través del tiempo se han ideado, no escalas diría yo, sino clasificaciones que te dan pronóstico de paciente. En principio se utilizaba mucho la clasificación de Watterson, donde él evaluaba al paciente dependiendo del peso del mismo. O sea, que aquellos pacientes menores de 1.500 gramos y que el peso acompañado de, bueno, él empezó con 2.500 y no tener ninguna anomalía asociada, eso tenía una sobrevida casi del 100%. Los pacientes con 2.500 gramos, pero con una anomalía asociada severa, tipo cardíaca o insuficiencia renal, esos pacientes tenían más riesgo de mortalidad. En aquellos pacientes que tenían menos de 2.500, entonces, que eran sanos, también el porcentaje
bajaba de sobrevida, pero se mantenía bastante alto, mientras que aquellos que tenían menos de 2.500 más una cardiopatía congénita severa, la mortalidad era casi el 100%. Hoy en día hemos evolucionado muchísimo con todas las técnicas que utilizamos, con, bueno, unidades de terapia, con el tipo de antibióticos de la cual disponemos, y muy importante, algo que amerita mencionarse, que es el soporte nutricional. Estos pacientes que tienen un problema, que están en sepsis, deben inmediatamente recibir una nutrición parenteral total para que compense el gasto de energía, etcétera, que tienen por el tipo de sepsis que presentan. Entonces, hemos visto que los pacientes, la evolución de ellos ha mejorado, ya solamente importa no el peso, sino la anomalía asociada que presente, y especialmente la cardíaca, que es la que podría afectar la sobrevida de los pacientes con antecesos. Bien, Hugo. Entonces, para que complete con la pregunta que te voy a hacer, ¿qué pasó con este paciente? Porque se lo intervino, mejoró mucho y luego comenzó una de las complicaciones a jugarse en la herida y el niño se puso muy mal. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Puedes hablar de lo que ibas a decir antes? no, que iba a complementar es que se deja la zona transanastomótica para una alimentación precoz, para que el intestino empiece con la lactancia materna usando la sonda que queda más allá del duodeno. El niño, yo veo que se opera, bueno, se operó tardíamente. En las condiciones de la cirugía, se operó, la anastomosis no queda bien, no queda atención. El problema creo que estuvo en el proceso infeccioso que el niño tuvo entre la piel, la herida, y en algún momento hasta la sutura que se utilizó, que si hay aguja muy grande, muy pequeña, si es cortante, no es cortante, son detalles que uno a veces no hay, y eso es lo que uno tiene en ese momento. Que el esófago es muy delicadito, no es un tejido así que resiste mucho el paso de una aguja cortante. Entonces, si queda el anastomosis, queda con pequeña fuga por la sutura, ahí va a ir comiendo, porque la saliva es bastante agresiva para la anastomosis del esófago. Posteriormente, la infección que tiene aquí en la zona de la piel, yo también la asocio que a un adhesivo que la barrera que tiene en la piel, y posiblemente ahí empezó, ya traía algún germen, y eso se lo, ¿cómo se llama? Y secó toda la parte esa y se comió todo lo que es la piel. Y tuvo, eso agregó otro problema, más la salida de saliva, cuando hubo dehiscencia de la sutura, agrega más problemas, porque ya hay digestión en esa área también, porque la saliva empieza sobre la boca y es bastante agresiva para el tejido. Posteriormente, las curas que se hicieron mejoró todo, pero el niño seguía en sepsis y en la infección, sí, en malas condiciones. Cuando se lleva a quirófano, que se aboca el esófago y se le hace la gastrostomía, el niño tiene una leve mejoría,
de la herida con los parches y posteriormente a él lo sacan de su incubadora, lo trasladan a un retén para darle A otro ambiente. a otro ambiente, sí. Y allí es donde el niño ya se deteriora más, porque él no tenía la asistencia de oxígeno bastante adecuada. Estaban en un ambiente que no era el adecuado, porque un niño que está en una cuna, la niña debería estar en un incubador, lo sacan a una cunita esa donde sacan a los retenes, y allí, bueno, allí pasó 24 horas y el deterioro fue mucho. No hubo la asistencia como estando en el incubador, normal, en un servicio de un team normal, sino estaba en un ambiente que no era el adecuado para la niña. Entonces eso hace su cuota, ¿no? cuota de evolución, para una evolución no muy buena. Juan Félix, yo pienso que independientemente de cuáles sean los problemas que tenga el recién nacido en el momento de nacer y en ese periodo neonatal inmediato, cualquier problema que ello sea siempre va a terminar en un problema infeccioso. ¿Cuál sería la conducta en este caso? En este caso, en específico, en el cual aparentemente, como dice el doctor, la sutura que no quedó a tensión, los cabos estaban rosaditos, etcétera, y se presenta casi 24 horas después toda una cascada de cosas que lo llevó finalmente a esas lesiones que tuvo en la piel y a la muerte. La enfermedad que tuvo el bebé, infecciosa, postquirúrgica, es demoledora. Muy poco lo que podemos hacer cuando se presenta lo que se vio en la primera fotografía. Cuando el clínico ve un cambio de coloración en la zona alrededor de la escultura, y eso lo aprendimos de Rafael González, hospital de niños, corre a hacer el debilitamiento amplio de la zona, porque ahí está metiéndose un germen de crecimiento rápido o muy rápido, que si no sé en el momento cuál es ese germen o cuáles son esos gérmenes, tengo que actuar rápido, de dos maneras: debridando y poniendo antibióticos que cubren una etiología polimicrobiana. Sabemos que la fasciitis en niños mayores es producida por el estreptococo Diógenes. Sabemos, lo conocemos desde el año 1972, y para el que la asociación cefalosporina con macrólidos fue la que de inicio surtió efecto. Hoy ya sabemos que en otros casos, como en este niño, y como por ejemplo en la gangrena de Fournier, que es una fasciitis también, la etiología es polimicrobiana, gérmenes periorificiales, y hay que asociar beta-lactámicos que tengan actividad contra cocogram positivo, beta-lactámicos que actúen contra los anaerobios de la boca, beta-lactámicos que actúen contra los anaerobios del intestino, y los aminoglucósidos polimicrobianos. La actividad del clínico debe ser inmediata, porque estoy enfrente de una enfermedad, repito, demoledora. Y siendo un recién nacido, pues imagínese usted, ¿qué debe hacer el staff de médicos, de personal de salud que está allí? Tener presente que esta es una enfermedad que es asociada a la atención de salud. Es en postoperatorio que se presenta. Y entonces hay que ver en dónde está el fomite, el médico, la transmisión, el agua, o cuáles son los factores de riesgo que me llevó a que se metieron en cierto poco, se metieron en uniforme y pasaron lo que pasó en la segunda foto y en la tercera foto, en la que aquel lenguaje coloquial que se usó durante muchos años de bacteria o becario, ahí lo vimos. De tal manera, pues, que no era fácil.
la enfermedad infecciosa del niño se presentó en el postoperatorio. Y quizás la sepsis temprana, no sé, el niño no tenía fístula traqueosofágica, ¿verdad? Sí tenía, porque se dejó. Sí. Porque en la fístula si hay posibilidad de paso de contenido orofaringeo a pulmón, y entonces ahí se presentan las neumonías producidas por gérmenes que vienen de la flora de la boca, que son también poco gram positivos y en el ojo. Y entonces, por supuesto, los beta-lactámicos son los gérmenes de mayor importancia allí. Bueno, yo creo que con esa, Yo quería hacer una acotación con esa explicación que tú diste, Juan Félix, respondemos la pregunta de los residentes de cuál es el manejo de la deficiencia total o parcial de la anastomosis de esta paciente y cuáles son los gérmenes que se encuentran más frecuentes en estos casos de fascitis necrosante. Dígame, doctor. Quería hacer hincapié en lo que había dicho el doctor González, por la parte nutricional. Recordemos que estos niñitos, la 13 es arriba, eso fábrica, pero intestino hacia abajo, todo normalmente debe estar normal, no tiene ninguna complicación. Entonces, mientras más pronto sea la alimentación enteral, es mejor, porque para el trofismo de ese intestino, de ese suelo intestinal, necesitamos los nutrientes. En caso de que esto no exista, lo que va a aparecer, va a haber problemas porque desaparecen las uniones intercelulares, lo que aumenta la permeabilidad de ese intestino, aumenta la translocación bacteriana, lo que también incide en que estos niñitos se compliquen. Entonces, mientras más pronto sea la alimentación enteral, sea por sonda, sea por gastronomía, mucho mejor pronóstico para ese paciente. Yo pienso que te iba a preguntar, es que este niño nació y murió un mes después. Durante todo ese tiempo nunca fue alimentado y tampoco tenemos evidencia de que se le administró una nutrición parenteral. Entonces, ese es otro riesgo grandísimo. Porque si uno dice que después de 3 días un recién nacido ha perdido casi toda su capacidad de reserva, en un mes él no puede defenderse contra ni siquiera el germen más chiquitito, diría yo. Claro, es importante. Dijimos al principio que últimamente había disminuido la mortalidad y la expectativa de vida de estos pacientes había aumentado gracias a los avances de la cirugía y a los avances de los cuidados intensivos. ¿Cuál es la mortalidad nuestra en cuanto a 13 de esófago se refiere? Bueno, en el hospital es un 50%. Se opera una 13 de esófago, uno vive, uno fallece. 50%. Las estadísticas mundiales dicen que el 90% de los niños viven. Es más, me llamó la atención dentro de las cosas que revisé, que eso independientemente del peso, porque si bien es cierto, antes había una clasificación en el cual incluía el peso, hoy el peso está un poco ya lo han sacado. Más importante es que no tenga otras malformaciones congénitas y específicamente las cardiovasculares, que son las que limitan la expectativa de vida. ¿Cuánto es Yo quería hacer una acotación. Hoy en día nosotros estamos viendo a muchos pacientes que nos llaman para referirnos a una 13 de esófago y no hay cupo en ninguna parte. Es sumamente difícil conseguir un cupo en público para la atención de una 13 de esófago. Otro problema que estoy viendo es que en vista de esto son operados en sitios que no son 100% adecuados y cuando, debido a que, miren, para que una atresia esofágica salga bien, el cirujano tiene que tener experiencia. Para lograr experiencia, no se puede operar una atresia de esófago anualmente. Nosotros en el hospital de niños, en nuestra buena época que estábamos ahí, recibíamos entre 9 y 13 atresias de esófago al año. Hoy en día yo no sé dónde están esas atresias, porque el hospital de niños no las está recibiendo y cuando llegan a otro sitio, uno se entera y son muy esporádicas. Entonces nadie tiene
experiencia abundante para tratar estos pacientes. Eso es un factor muy importante, porque es una cirugía sumamente delicada. Entonces, yo diría que, y es una de las propuestas mías, es que tenemos que centralizar. Si no podemos tener todos los centros equipados adecuadamente, vamos a buscar un centro que podamos administrarle todo lo que es la tecnología que se requiere, más el material de trabajo. Eso incluye las suturas, que son sumamente importantes, y la nueva tecnología, que es como el toracoscopio. El usar, o sea, hoy en día, en la mayoría de los países, se está haciendo esta cirugía a través del laparoscopio. Nosotros todavía no disponemos. Entonces, todas esas cosas son importantes, y por eso nuestra frecuencia y nuestra sobrevida es tan baja. Yo creo que tú dices 50%, yo no digo 50%. Y cuando se salvan los pacientes, y yo ahorita me dedico simplemente a hacer cirugía sustitutiva, cuando se salvan los pacientes, porque los recibo con una esofagotomía y una gastrotomía, y tengo que buscar la solución, ascenso gástrico, una transposición colónica, pero eso no lo contaría yo dentro del éxito de la cirugía de atresia. Bueno, creo que eso también debe ser el tipo de atención que tenía. Sí, no, porque si digo, técnicamente que el cabo superior no se podía tener, sí, por la corto. experiencia que tenga la Sí, muy corto. si es muy corto, hay que abocar. Porque si se deja para una aspiración continua, ese es un problema en la unidad neonatal. Otro patrón de riesgo. Sí. Tengo un paciente que debe tener ahorita cerca de 40 años. Este muchacho, ahora este señor, ha pasado por 1000 cirugías y finalmente ahorita no habla adecuadamente porque se le trastornó la tráquea de las veces. Pero bueno, está buscando solución final a su paciente. Bueno, nosotros estamos llegando ya al final de la sesión. Vamos a darle la palabra a la doctora Brenda Puto para que nos haga un resumen de todo lo que hemos conversado, que es lo que llamamos la didáctica. La atresia de esófago es una anomalía congénita rara en la cual el recién nacido nace sin un segmento del esófago, terminando en 2 segmentos o 2 cabos de esófago, uno superior o proximal y uno inferior o distal, y que no se comunican entre sí. En ocasiones va acompañado de una fístula que llamamos la fístula tráqueo-esofágica, porque desemboca normalmente esa fístula en la tráquea. Para su clasificación hemos escogido la clasificación de Gross, que es una de las más usadas internacionalmente, donde está dividido en 5 tipos de atresia de esófago. La primera, o la atresia de esófago pura, podemos observar que se presenta en el 5% de los casos, y su dificultad estaría en que la brecha entre ambos cabos es muy larga. En la tipo 2 empiezan a aparecer las fístulas traqueoesofágicas, y en esta vamos a observar que hay una fístula traqueoesofágica del cabo superior, pero también hay una distancia o una brecha muy amplia entre ambos cabos. La tipo 3, que es la más frecuente y la vemos en el 85% de los casos, y a diferencia de las otras, en que aquí vamos a tener una fístula traqueoesofágica inferior y un fondo de saco del cabo superior. Esta, como ustedes pueden ver, disminuye la brecha y facilita la cirugía. En el tipo 4, también muy rara, es que se presenten fístulas en ambos cabos. Y por último tenemos la 5, que es la permanencia adecuada de un esófago, pero la presencia de una fístula
tráqueo-esofágica y la vemos en el 6% de los casos. La incidencia de la atresia del esófago es de 2.500 a 4.500 nacidos vivos, dependiendo de dónde se hace el estudio, con una relación masculino-femenino entre 3 y 2 a 2. Como vimos, el 85% de los casos son del tipo 3 con fístula traqueoesofágica inferior y hay una asociación de anomalía en más del 50% de los casos, siendo las anomalías principales vertebrales, anorrectales, cardíacas, renales y de los miembros. La sobrevida es de 95 al 98% en la mayoría de los países del primer mundo. Y esto se ha debido y ha mejorado en la última década con la mejoría de las unidades de terapia intensiva neonatales, con unos anestésicos más adaptados para los recién nacidos, con un soporte, la presencia de un soporte nutricional adecuado, antibióticos de amplio espectro y especialmente para nosotros el tener presente material de sutura y tecnologías como la toracoscopia que ha ido a mejorar este pronóstico. Quería hablar un poquito de la asociación de Bacterel que se presenta entre el 11 y el 22% de los casos, en la cual vamos a ver que estos niños, no todas las atresias del esófago, presentan más de 2 anomalías que están en esta lista. El 70% va a tener anomalías vertebrales, podemos tener anomalías anorrectales en el 50%, pero la que más preocupa es la cardiovascular, donde la comunicación interventricular es la más común, pero también podemos tener la presencia de un arco aórtico derecho. Las renales también se presentan con mucha frecuencia en el 50% y también la de los miembros, donde hay una diversidad de patologías que podemos encontrar allí. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Primero y principal es un recién nacido que nace con una salivación excesiva, donde vamos a tenerlo con un paveo constante, inclusive que las secreciones salen por las fosas nasales y cuando se intenta alimentar lo vamos a tener con tos y con ahogo, llegando inclusive a la cianosis. ¿Cómo hacemos la diferencia de que estas manifestaciones no corresponden a otra patología? Y es muy simple. Simplemente hacemos una aspiración de las gleras, tanto a través de la nariz y de la boca, y vamos a ver que la dificultad respiratoria desaparece hasta que se vuelvan a acumular las gleras nuevamente. ¿Qué debemos hacer ante esto? En primer lugar, debemos colocar al paciente en oxígeno húmedo. No intentar intubar, porque empeorará el caso, especialmente en los que cursan con atresia con fístula inferior. Se debe colocar una hidratación adecuada, ya que el paciente no va a ser alimentado e inclusive ir a un soporte nutricional adecuado. Mantenerlo en un ambiente térmico adecuado y debo agregar que debemos empezar la supresión del ácido gástrico con la instalación de inhibidores, la bomba de protones H2, que nos va a ayudar a disminuir la acidez que puede refluir del estómago hacia el arco respiratorio. Y para eso también lo colocamos en posición semisentada. Como antibióticos debemos utilizar antibióticos que son susceptibles a los gérmenes en la boca, como la amoxicilina clavulánica, para empezar. Y otra cosa muy importante es la succión del cabo esofágico superior, que debe ser realizada con una sonda de doble lumen tipo Reflogle, que creo que no tenemos en el país, pero sí tenemos en el Salem. Y recordar que la saliva se cristaliza dentro de la sonda, por lo cual debe ser cambiada con regularidad, porque si no, no te va a funcionar. Y como hemos mencionado, la cirugía preferiblemente debe ser realizada en el primer día de vida. ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
Existe la posibilidad de hacer el diagnóstico prenatal a través del ultrasonido, pero su susceptibilidad es menor del 50%. Y los signos patoneumónicos van a ser el polidramio y la ausencia de la burbuja gástrica. Por lo cual, solamente vamos a ver eso en los pacientes que no tienen fístula. Por lo que la clínica juega un papel muy importante. Y con esta clínica vamos a hacer una radiología de tórax y abdomen colocando una sonda orogástrica. Yo prefiero que sea una sonda radiopaca. Si no tenemos, vamos a colocar el contraste en la sonda, no en el niño, en la sonda. Cerramos la sonda y hacemos la radiología. Como podemos ver aquí, entonces aquí vemos dos placas donde está introducida la sonda y no llega más del tercio superior del tórax, haciendo el diagnóstico de una atresia de esófago. Esta radiología también nos va a ayudar a presumir cuál tipo de atresia de esófago es. Por ejemplo, en esta vemos que hay aire en la cavidad abdominal, por lo cual debemos sospechar que hay una fístula traqueoesofágica inferior. Mientras que cuando el abdomen permanece blanco, no hay aire, entonces sospechamos que estamos ante una fístula, una atresia de esófago sin fístula. Todo paciente, antes de ser intervenido, se le debe realizar un ultrasonido renal y especialmente un ultrasonido cardíaco para descartar cualquier malformación congénita cardíaca. Si esta es severa, usualmente esperamos para que esta sea reparada o resuelta antes de proceder a la intervención quirúrgica. Actualmente estamos hablando mucho de lo que es realizar una broncoscopia previa a la intervención. Con esta broncoscopia vamos a ver si el paciente tiene una fístula o no. Eso es lo primero. En caso de existir una fístula, entonces vamos a ver a qué altura se encuentra la fístula de la carina. Cuando las fístulas son lejanas, como en este caso o en este caso, podemos sospechar que se trata de una fístula traqueoesofágica a la pared posterior de la tráquea alta y vamos a poder realizar una intervención quirúrgica primaria de inmediato. Mientras que si la fístula se encuentra a nivel de la carina, entonces las cosas se complican y debemos pensar en otras alternativas para la resolución quirúrgica. El tratamiento, lo óptimo es realizar la intervención en las primeras 24 horas. Si el recién nacido presenta alguna complicación, como una neumonía, atelectasia o una descompensación cardíaca, entonces debemos esperar que esto sea resuelto antes de proceder a la cirugía. Este concepto lo traigo siempre, cada vez que doy esta charla, porque quiero expresar la necesidad de preservar el esófago nativo en todo lo posible. Las sustituciones esofágicas traen muchas complicaciones tanto a corto y a largo plazo. Y recordar que la primera intervención que hacemos es la más importante y esa es la que nos va a garantizar el éxito. ¿Qué hacemos nosotros como cirujanos cuando hacemos una cirugía? En primer lugar, podemos hacer la cirugía abierta o a través de una toracotomía derecha o una toracoscopia como se está utilizando ya más de los 60% de los países están usando este método. Pero la cirugía es básicamente la misma. Hacemos una incisión posterolateral derecha a nivel de el cuarto espacio intercostal. Entramos y abordamos, este abordaje puede hacerse extrapleural o transpleural, con ligadura o no de la vena ácido, y vamos a localizar la fístula para hacer una ligadura de la misma por transficción.
siempre tratando de hacer la ligadura lo más proximal a la tráquea para evitar los divertículos traqueales, que son una de las complicaciones que podemos tener. Después disecamos ambos cabos, y especialmente el cabo superior, para hacer, como podemos ver aquí, una anastomosis término-terminal con sutura adecuada y especialmente agujas de tamaño que nos permitan colocar estos puntos satisfactoriamente. Las complicaciones son a corto plazo dos. Básicamente la fuga de la anastomosis, que la vamos a detectar cuando observamos saliva a través del tubo endotraqueal que colocamos al final de la intervención. Para hacer el diagnóstico propiamente dicha, vamos a administrar contraste hidrosoluble y podremos observar el escape o la fuga pequeña que va a tener el paciente. En la mayoría de los pacientes, en el 80% de los pacientes, estas fugas son pequeñas y se resuelven en un lapso de unos 5 a 7 días y no debe hacerse ninguna otra maniobra. Solamente en el 5% vamos a llevar a estos pacientes a quirófano para reintervención. La otra complicación es la estenosis de la anastomosis, como podemos ver aquí, y estas también se resuelven con un buen programa de dilataciones esofágicas y no van a requerir ninguna otra intervención. Como complicaciones a largo plazo, quiero solo mencionar el reflujo gastroesofágico. Se describe que el 95% de los pacientes con atresia de esófago van a tener un reflujo gastroesofágico. Recordar que cuando uno hace la anastomosis, acorta el estómago y esto también va a ir a producir una alteración del esfínter esofágico inferior y va a llevar a el reflujo gastroesofágico. En la mayoría de los pacientes tratados médicamente, ellos recuperan y mejoran su estatus, pero aquellos en que es imposible y que continúan con estenosis esofágica, pues se recomienda realizar una funda obligatoria. Existen muchas otras complicaciones y solo quería mencionar que cuando uno hace una esofagotomía y una gastrostomía, este paciente se ve condenado a realizarle una sustitución esofágica, y la sustitución esofágica como complicación tardía en la tercera o cuarta década pueden sufrir de cáncer de este segmento. A medida que los pacientes han entrado en la edad adulta, no crean que ellos todos son sanos, ellos sufren la mayoría de tos crónica, de sibilancia, de bronquitis o neumonías a repetición, y todos estos casos deben ser investigados, aunque sea en la edad adulta. Debemos detectar que tengan una hendidura laríngea, que sufran de dismotilidad del esófago, que les va a empeorar el reflujo, de que tengan una fístula traqueoesofágica recurrente o que presenten el problema del reflujo. Todos deben tratarse y por eso es importante la transferencia de los pacientes pediátricos hacia los pacientes, hacia los médicos de adultos para que puedan tratar esta anomalía. En conclusión, debo decirles que es una anomalía rara, que un cirujano pediatra escasamente verá 1 o 2 casos en toda su vida profesional. Se debe realizar un diagnóstico temprano para evitar las complicaciones. Se debe contar con una unidad de terapia intensiva bien equipada, con médicos de varias especialidades que estén entrenados en el manejo de esta patología. Se debe contar con tecnología imaginológica, broncoescopio, endoscopio, para hacer los procedimientos adecuados si son necesarios. Es una cirugía compleja que debe realizarse por un equipo de cirujanos pediatras entrenados en cirugía neonatal. Mi recomendación es que estos pacientes sean centralizados para que exista una mejor sobrevida en ellos.
se debe contar con un instrumental y un material de sutura adecuado para que la cirugía en sí sea exitosa. Gracias. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias, realmente muy completísima. Y nos aclaraste toda una cantidad de cosas. Bueno, ya hemos visto nosotros muchas a 13 de eso. Para concluir, Feli, Johnny, doctora, Hugo, una breve opinión respecto a lo que hemos comentado en el día de hoy. Una conclusión de cada uno de nosotros respecto a... Bueno, yo diría que hay que mejorar primero, o sea, el diagnóstico precoz y la atención de los niños neonatales en las unidades neonatales. Porque hay, por ejemplo, tenemos muchos problemas en el manejo. Si se hace una pleotomía o al día siguiente el catéter se le sale. Entonces ese manejo es lo que para mí influye también la evolución, en el éxito del procedimiento que se haga. Respecto a la atención de los niños, por ejemplo, allá en el hospital hay sala de parto, tenemos una paciente que puede nacer con atresia de esófago y que el diagnóstico allí en el hospital se hace temprano. Un poco se han ido así se le han dado de alta del servicio de obstetricia para su casa y que vuelva con atresia de esófago. Pero en general, para mí lo que es importante es también nosotros mejorar la parte de asistencia en el servicio neonatal. Felicito. Muy interesante el tema de hoy, excelente, actualizado. Me complace haber oído a la doctora Button, salto pillo del tema. Yo creo que a la doctora Button yo le pondría la orden, es la Comisión de Infección Hospitalaria, porque en cirugías tan complejas debe estar el servicio a la orden. Nosotros en el Hospital de Niños tenemos un entrenamiento para personal de enfermería, en un curso que se llama Enfermería Centinela. La enfermera centinela es aquella que se enfrenta a los problemas que se presentan de infectología, por supuesto, en una sala, y es cuando le reporta al infectólogo una situación que le parezca anormal, fiebre, etc. De tal manera, pues, que yo la terminaría recomendando que haya infectólogos pediatras en los hospitales, que haya una comisión de infecciones en los hospitales, porque las cirugías que se enfrentan en pacientes tan complejos como el de la atresia, en pacientes tan complejos como cáncer, en pacientes tan complejos como cardiopatía, se necesita un entrenamiento en lo que es el manejo infectológico en un paciente quirúrgico. Gracias. Pues yo quiero hacer hincapié en la importancia del diagnóstico precoz, que como vimos no lo hace el cirujano, el diagnóstico precoz lo hace quien recibe a ese recién nacido, por lo tanto es muy importante el examen físico adecuado y a fondo de todo recién nacido que llega al pediatra o al neonatólogo. Bueno, ya oímos la opinión de la doctora respecto al tema tratado y me gustaría y ojalá si se produjera que algunas de las autoridades de salud del país estuvieran o pudieran oír este tipo de casos clínicos que presentamos aquí, especialmente estos pacientes, porque este niñito, en haber nacido en otro país con otras condiciones, estuviera vivo y no lo está, porque es al revés. El 95% sobrevive con una buena calidad de vida. Aquí al revés. Ese 90% no puede vivir. Y si acaso llegara a sobrevivir, es realmente una tragedia buscar dónde puedan ser atendidos estos pacientes finalmente. Pero bueno, para eso son estos programas, para dar a conocer
lo que nosotros vivimos en los hospitales con este y otros muchos pacientes, porque no son los de la 13 de esófago, que son uno por cada 2.500 nacidos, sino muchísimos otros pacientes que son mucho más frecuentes y que tienen la misma evolución por la falta de los recursos que deberíamos tener disponibles en todos estos centros asistenciales. Bueno, queremos informar que este programa se realiza gracias a la alianza del programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, con el proyecto ECO, Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor Dr. Héctor Arrechedera. Nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron hoy y los que podrán ver en diferido este programa, a los profesores que han intervenido en la presente sesión, doctora Brenda Hutton, doctor Hugo González, doctor Juan Félix García, doctor Johnny Marante, la doctora Génesis Rebeca Mendoza, y desde la distancia debía estar Jacqueline Pamino y no se hizo presente, pero sé que está por ahí oyendo. A los miembros del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quienes hicieron todo lo que debía hacerse para cubrir las exigencias de esta transmisión. En especial al profesor Luis Fernández, María Dolores Fariña, profesor Carlos Ayesta, profesora Nancy Ubina y Sandra Spinetti. Finalmente, agradecemos a todos ustedes por sus aportes y presencia en esta sesión. Será esta la última sesión de este año, con el deseo que tengan todos ustedes el mayor disfrute de sus vacaciones navideñas y la esperanza en que el próximo año se cumplan todos sus deseos. Así que felices Navidades y nos veremos nuevamente el primer viernes del mes de febrero del 2025. Muchas gracias y saludos.